Muy buenos días. Me pongo aquí porque soy un poquito hiperactivo, entonces ya estaba cansado de estar sentado. Agradezco mucho al colegio la invitación y la oportunidad que tenemos de compartir con distinguidas profesionales académicas de la Universidad de Valencia. Siempre es muy importante que nosotros podamos hacer estas comparaciones, estas, tertulias o charlas o mesas redondas, para que nosotros no solo estemos siempre enmarcados en la realidad costarricense y nos acordemos que vivimos en un mundo globalizado donde cada día hay menos diferencias y el derecho, más que ustedes son expertos en derecho internacional privado, el derecho obviamente se va unificando cada día más. En el poco tiempo que tengo, porque esto es una mesa redonda, no es una charla magistral, voy a hacer como un cierre, un recuento de algunos de los temas que a lo largo de estos 2 días hemos escuchado, tanto ayer como hoy. La idea mía es dar mi opinión personal. Aclaro que aquí no estoy hablando en nombre del Poder Judicial ni del Tribunal de Familia, por aquello que la responsabilidad se me achaque solo a mí, ¿verdad? Y no a la institución donde yo trabajo. O sea que mis opiniones son absolutamente personalísimas y subjetivísimas. Y si alguien no está de acuerdo, pues bienvenida a la discrepancia, ¿verdad? Aquí no venimos a que estemos de acuerdo todos. Ayer se hablaba en el tema de mediación y arbitraje en propiedad intelectual y obviamente que la mediación se nos presenta desde hace unas décadas como un nuevo paradigma que viene a romper toda esta educación que nos han dado en las universidades a nosotros en derecho a través de los años, de que el abogado o la abogada tienen que ser contestatarios o que tienen que ser confrontativos, cuando hoy nuestra sociedad requiere que los conflictos se resuelvan de la manera más pacífica posible y más rápida posible. En Costa Rica, a partir del año 1990, con la promulgación de nuestro actual Código Procesal Civil, se introduce una institución novedosa para el momento, no tanto ahora, de que se den la conciliación en los procesos de carácter judicial. Aquí quiero, más que dar respuestas, lanzar una serie de preguntas para que nosotros también hagamos reflexión al respecto. La conciliación o la mediación, que existe tanto extrajudicial como judicial, voy a empezar por la judicial, nos permite que en una etapa, en una audiencia previa, como ustedes bien saben, el juzgador o la juzgadora traten de que las partes concilien. Aquí surge una primera pregunta. ¿Debe ser el juez conciliador? Creo que estamos de acuerdo todos en que debemos abogar por una cultura de paz, por una cultura de resolución pacífica de los conflictos. Pero la duda surge en que ese juez, en ese momento, en esa etapa procesal, este es un tema estrictamente procesal, no va a actuar como juez, no va a decidir, va a acercar a las partes para que las partes lleguen a un acuerdo. Por ley, todo lo que se diga en esa audiencia de conciliación y que digamos que fuera fallida, que no fuera exitosa, el juzgador no lo puede utilizar a la hora de dictar sentencia. Pero como ser humano que es, en su mente, en su fuero interno, muchas de las cosas que escuchó ahí van a afectar su ánimo. Entonces surge esa primera pregunta. ¿Debe ser el juez conciliador? ¿Debería ser otro juez diferente al que va a fallar, el que intente la conciliación? Son preguntas que nosotros tenemos que dejar, que contestarnos en algún momento. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque ayer está muy claro que en materia patrimonial, estrictamente, nuestra Constitución permite que sometamos nuestras controversias a arbitraje y además con la ley de resolución alterna de conflictos, que resolvamos los conflictos a través de mediadores judiciales o extrajudiciales. Pero en materia de familia, y aquí en esto para las distinguidas visitantes extranjeras, explicar un poquito la naturaleza especial que tenemos en derecho de familia. En Costa Rica el derecho de familia no forma parte del derecho civil.
Es una jurisdicción autónoma, con legislación autónoma, con, digamos, universitariamente hablando, académicamente hablando, se enseña como una materia totalmente independiente. En Costa Rica a veces nos exageramos mucho, más bien nos ultra recontra especializamos en familia, porque no solo tenemos juzgados de familia, sino que tenemos de pensiones alimentarias, de violencia doméstica, de niñez y adolescencia, entonces a veces pasamos como de lo sublime a lo ridículo, ¿verdad? O sea, a los dos extremos. Hay países, entiendo que en la mayoría de las comunidades autónomas españolas no hay código de familia, sino que lo que hay está regulado dentro del Código Civil, está toda la materia de personas. Nos vamos desde ese extremo, que también pasa en Argentina y pasa en otros países de tradición similar, al extremo que tenemos nosotros de una ultra recontra especialización. Al punto que yo he escuchado personas decir, no, yo no soy juez de familia, yo soy de pensiones. Solo soy de pensiones, ¿verdad? Como si fuera una materia totalmente diferente. Ahorita va a haber litigantes que dicen, yo soy especialista en divorcios por mutuo consentimiento, ¿verdad? O soy especialista en divorcios por sevicia física, ¿verdad? Hay otro especialista, lo voy a referir a un especialista, don Ricardo González, que es especialista en sevicia psicológica. Esto es una broma, ¿verdad? Bien, qué difícil estar en una mediación donde ese mediador es juez, donde ha sido formado como juez, donde ayer don Miguel Arias decía, bueno, según nuestra ley cualquiera puede ser mediador, y habrá que ver cuál es digamos, la mejor capacitación posible, así como puede haber una buena capacitación, habrá malas capacitaciones, lamentablemente. Entonces, ¿cómo un juez que fue formado como juez adversarial va a estar tratando de acercar a dos partes, donde en el derecho de familia se mezclan lo patrimonial con lo sentimental? Y cuando hay sentimientos de por medio, la gente no razona. Cuesta que la gente razona. Sabemos que en ese divorcio, un ejemplo, donde la causal alegada es separación de hecho, posiblemente hay una verdadera causal que está oculta. Violencia, un adulterio, sevicia, etcétera. Puede haber una serie de razones que no salen a la luz. Entonces, ¿qué equilibrio va a haber ahí a la hora de esa mediación? Y es muy normal que caigamos, digamos, en el Poder Judicial, en la tentación de vamos a conciliar esto a como dé lugar. ¿Por qué? Porque es un expediente menos que tenemos y entonces las estadísticas nuestras van a ir subiendo de que nuestro despacho está siempre al día o que conciliamos mucho. Eso no es malo per se. Lo malo es cuando el juzgador, cuando ese mediador pierde la perspectiva y entonces está forzando esa mediación. Ahora, ¿qué sucede también cuando esos abogados o abogadas que se le presentan al juez y dicen, licenciado, usted sabe que yo soy 100% conciliador? Y ante la primera propuesta dice, continuemos, por favor, ¿verdad? Continuemos con el juicio, ¿verdad? Olvidémonos de la conciliación. Entonces, yo quiero nada más traer como a reflexión esto. No es tan sencillo decir o tan bonito el discurso, ¿verdad?, oficial de que estamos de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo con la conciliación, no me malentiendan. Con lo que no estoy de acuerdo es cuando esas conciliaciones están desequilibradas. Y cuando ese juzgador o juzgadora no está realmente capacitado. Y más que capacitado, pienso que es algo que se va adquiriendo con el tiempo. Porque me van a disculpar, si uno se va al texto estricto de la mediación, uno no puede sugerir nada. No puede sugerir absolutamente nada. Y a veces en esas capacitaciones, por lo menos yo me sentía como un estúpido. Porque le dicen a uno, vea, oiga la posición de cada parte. Luego haga un resumen frente a la parte. Y dígale, para ver si usted me entendió. Yo lo que pienso es que la gente debe pensar, usted es un imbécil. Es obvio que es lo que nosotros estamos aquí tratando de resolver. ¿Hasta dónde tenemos nosotros lo patrimonial? ¿Hasta dónde está la parte intangible? Que es lo que a mí me preocupa, digamos, y ayer quería un poquito hablar de esto, pero siempre después con las preguntas, a veces alguna de las preguntas se hace demasiado larga, ¿verdad? Entonces no quise intervenir y bueno, entonces aprovecho la oportunidad para tocar ese tema. Pasando a otro tema que aquí se había hablado con lo del matrimonio.
Costa Rica es un estado confesional. Alguien dijo por ahí, a mi pesar, sí, a mi pesar absoluto, coincido plenamente. Opinión subjetivísima. Pero ese estado confesional, por lo menos en el tema del matrimonio, no ha servido más que para discriminar a los que no son católicos o a los que son agnósticos, ateos, etc. En Costa Rica hay un matrimonio, y hablo desde el punto de vista legal. Hay un matrimonio, punto. ¿Quiénes son los funcionarios competentes para celebrar ese matrimonio? Sacerdote católico, parece que tiene unos poderes especiales diferentes a un rabino y diferentes a un pastor protestante que no pueden casar. Lo pueden casar legalmente. Sacerdote católico, notario público y juez de familia. Punto. Ese es el matrimonio que hay en Costa Rica. Entonces, por supuesto que socialmente la gente dice, no está realmente casado, porque se casó civil. Insisto, en Costa Rica hay un matrimonio, y ese matrimonio es el que es realizado por estos tres funcionarios. Da la casualidad que el matrimonio realizado por el sacerdote católico implica otra, en sí misma, otra ceremonia, que es que está casado, digamos, para su culto, para su valor, que eso es estrictamente del fuero interno de la persona, ¿verdad? Hablaban también en esta mañana, del tema de la unión de hecho, para también hacer como un poquito de resumen e ilustración, digamos, de la realidad costarricense que ustedes apenas me imagino que están conociendo. En Costa Rica existe el reconocimiento de la unión de hecho, pero hay unos requisitos. Primer pequeño detalle, tiene que ser entre hombre y mujer. Segundo, tienen que tener más de 3 años de vivir de forma estable, única, pública. Y tercero, pues hay que acudir ante un juez de familia para que reconozca esa unión. Esa unión tiene sentido para efectos patrimoniales. Entonces, únicamente se reconoce la unión cuando la unión termina, por muerte o por decisión de los convivientes. Nuestra sala constitucional, que me parece también que en muchas cosas pasa de lo sublime, lo ridículo. Nuestra sala constitucional, en determinado momento, nos dijo que no es inconstitucional una prohibición que tenemos en el Código de Familia de que se casen personas del mismo sexo. Es prohibido que personas del mismo sexo se casen. O sea, es inexistente un matrimonio, según nuestro Código de Familia, entre personas del mismo sexo. Eso lo dijo la Sala Constitucional, que no era inconstitucional esa prohibición. A propósito de eso, entonces los grupos de diversidad sexual en algún momento plantearon una consulta de constitucionalidad al decir que el artículo 242, al exigir que la unión de hecho sea entre hombre y mujer, es inconstitucional. Ya nuestra Sala Constitucional interpretó qué estaban pensando el constituyente original, de los cuales creo que hay como 2 personas vivas nada más. Entonces, interpretó la mente de ese constituyente originario y llegaron a la conclusión de que ellos allá en 1949 se sentaron con una taza de café y dijeron, matrimonio es entre hombre y mujer, es la cultura occidental. Bueno, muy bien, está bien. Entonces, como la sala dijo, lavándose las manos, no es inconstitucional el matrimonio de personas, la prohibición del matrimonio de personas del mismo sexo, dejando abierto el portillo de que exista otra forma. Llamémosle uniones civiles, llamémosle sociedades de convivencia, etc. Entonces a alguien se le ocurrió, es inconstitucional el 242, que exige que la unión, la convivencia, sea entre hombre y mujer. La sala viene y retoma exactamente el mismo argumento. No es inconstitucional, porque el 242 y la convivencia de hecho fueron pensados teniendo como modelo el matrimonio occidental, cristiano, católico, perfecto, entre hombre y mujer. Entonces, no es inconstitucional. Le tira la pelota, como decimos popularmente aquí, al Congreso, a la Asamblea Legislativa, para que legisle en torno a, llamémosle, sociedades de convivencia, etcétera. Hay varios proyectos, cada proyecto nuevo es peor que el anterior, y entonces, en esos proyectos, por ejemplo, hay uno que dice, las personas interesadas acudirán donde un juez civil
para nosotros es una cosa rara, ¿verdad? Porque es civil si tenemos juzgados de familia, y entonces que eso se inscriba luego en un partido especial en el registro civil. Bueno, les digo, cada uno de los proyectos es peor que el anterior. Y además se da una cuestión pues bastante curiosa en Costa Rica, que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de nuestro Congreso es homofóbico, confeso y orgulloso. Pero bueno, cosas que suceden en el trópico y pienso que en Europa también. Hay un tema que estoy seguro que vamos a disfrutar todos muchísimo, que va a tocar don Ricardo González, sobre la sustracción internacional de menores. Y no voy digamos, a tocar nada para no quitarle, digamos, todo esa expectativa que tenemos con ese tema. Pero sí quisiera únicamente acotar varios puntos. Ustedes mejor que yo saben que la Convención de la Haya es un instrumento de derecho internacional privado. Las normas de derecho internacional privado lo que buscan no resuelven el fondo de la cuestión, no son normas de fondo, resuelven cuál es el ordenamiento competente para resolver el problema de fondo. Y voy a generalizar, y uno comete siempre el pecado de generalizar, no todos los casos son iguales, pero en términos generales los casos que don Ricardo nos va a contar, lo que ha sucedido es que nuestro Tribunal Constitucional no tiene claro eso, y cree que ese convenio, o que cree que esa temática, desde el punto de vista esencial, es de fondo, y no lo es, no es de fondo. Casualmente el tema es, vaya a discutir este conflicto en el lugar que corresponde. La Sala Constitucional no lo ha entendido, y pienso que lo más grave es que la Sala Constitucional ha entrado o se ha convertido como en una instancia posterior del Tribunal de Familia en este tema, violentando la ley de jurisdicción constitucional que claramente dice, bien o mal, de acuerdo o no de acuerdo, así lo dice, no son sujetos del control de constitucionalidad en Costa Rica las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones y las resoluciones judiciales. Pero la Sala Constitucional en este tema y en otros ha venido violentando esa norma. ¿No estamos de acuerdo con la norma? Cambiemos la ley. Mientras no la cambiemos no podemos hacer eso. Son muchísimos temas, ¿verdad? Para poder hablarlos en 15 minutos es imposible, pero nada más quería, pues, como hacer este cierre o esta, digamos, acotación puntual de estos extremos que considero que son de suma importancia para nosotros. No me meto en el tema de sucesiones, porque bueno, ya nos darían aquí a las 5 de la tarde, ¿verdad? Y es un tema que no domino. Simplemente sí quisiera comentarles que en nuestro país las sucesiones se tramitan en la vía civil, pero muchas veces se da una serie de discusiones que uno lo ponen a pensar si debería ser en la sede de familia. Constantemente hay conflictos de competencia que tienen que resolver nuestras salas entre la jurisdicción civil y la jurisdicción de familia, porque muchas veces los juzgados civiles, cuando oyen la palabra bienes gananciales o la palabra cónyuge, dice automáticamente esto es familia. Y no siempre las salas y no siempre, digamos, la jurisprudencia y la práctica forense tienen claro eso. Pienso que mucho los tribunales de familia deberían conocer las sucesiones. Por supuesto que esto es antipopular entre los jueces de familia, ¿verdad? Porque nos llenaríamos de trabajo, y luego los jueces civiles, no sé, me imagino que estarían muy de acuerdo. Muchas gracias.